Yo lo digo también, ¿no? Cuando estás sobre todo en situaciones de equipo, nosotros como staff no podemos dejarnos llevar por la pasión del deporte, ¿sabes? Que el fanatismo, por ejemplo, pasa mucho sobre todo en el fútbol en España, ¿no? Que ves a los entrenadores o a los directores deportivos que se meten en el trabajo del médico, este jugador por qué no está y cuándo va a estar y tenemos que acortar los plazos y no sé qué, no sé. A mí esos fanatismos, yo creo que una persona que está en una parcela como la mía tiene que estar, como se dice aquí, never too high, never too low, ¿no? Siempre un poco en un estado neutral, con positivismo, con optimismo, con entusiasmo, e intentar comunicar lo mejor posible, que es algo que no se suele hacer bien, y para ser un buen comunicador tienes que tener la base, tienes que ser un experto en lo que estés haciendo, si no, no eres capaz de ganarte la confianza de deportistas del más alto nivel, ¿sabes? I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, "Hey, look, I need some help." Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Muy buenas, Manuel Valdivieso. Bienvenido a este Psych and Roll 109. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, muchas gracias por invitarme a charlar contigo hoy. Y muy bien, aquí estoy en Nueva York pasando la semana de trabajo, que suelo llegar aquí los lunes y suelo estar de lunes a jueves, de lunes a viernes y luego el fin de semana pues me vuelvo para Pittsburgh, que es donde está mi familia, a recargar pilas. Hemos intentado cuadrar la diferencia de la franja horaria entre España y Estados Unidos, pero bueno, conseguido está, así que vamos a disfrutar de este ratito. Y Manuel, siempre un poco el inicio del podcast me gusta preguntar sobre todo lo que es la persona más allá de la faceta profesional. Así que, bueno, te preguntaría directamente quién es Manuel Valdivieso, no solo fuera del baloncesto, sino también fuera de la fisioterapia, ahora fuera también de la NFL y de todo lo que es tu faceta más académica y laboral. Pues bueno, no suelo hacer esto, pero bueno, voy a intentar explicarlo o explicarme quién soy. Yo soy de Sevilla, natural de Sevilla. De chico, bueno, a los 9 años empecé a jugar al baloncesto. Tuve la suerte de que, bueno, era un deporte que me gustaba y se me daba bien. Llegué a ser jugador internacional, en fin, hice mis pinitos también como jugador profesional. Llegué a jugar la ACB, estuve unos años en las ligas LED dando vueltas. La verdad es que no tuve mucha fortuna desde que empezó mi trayectoria profesional con problemas físicos y de salud. Desarrollé diabetes a los 21 años y años anteriores a desarrollar diabetes pues fueron pasando una serie de cosas, ¿no? Que bueno, los médicos pues intentaron ayudarme en la medida de lo posible, pero bueno, yo sí que notaba que mi cuerpo no sé exactamente por qué, si era una predisposición mía genética o era el estrés o bueno, un cúmulo de cosas, pues al final es cierto que con lesiones y enfermedades y demás, pues bueno, mi carrera como deportista pues se truncó un poco, ¿no? Gracias a Dios, pues siempre tuve una familia muy obstinada, por decirlo de alguna forma, o muy donde la educación y el tema de los estudios era algo principal en mi familia, por lo cual, aunque yo creciendo no era, no me gustaba estudiar, lo hacía porque mis padres
me exigían que estudiase, ¿no? Cosa que les agradezco tremendamente y en el alma, porque si no hubiese sido por ello, yo probablemente no habría estudiado nunca, ¿sabes? No habría terminado teniendo un título universitario. No porque no tuviese capacidad, que yo creo que soy una persona que tiene capacidad para estudiar, sino que porque no me interesaba en aquella época. Así que lo único que me interesaba era jugar al baloncesto. Toda mi energía y mi pasión era mi deporte. Entonces, para mí estudiar era una tortura, ¿sabes? Entonces, bueno, mis padres sí que ellos consiguieron que yo fuera siendo un estudiante, bueno, fuera tirando, fuera llevando mis estudios, ellos me llevaron a buenos colegios y demás. Pero bueno, hubo un momento en el que cuando mi padre me propuso estudiar fisioterapia. Cuando yo empecé en la facultad de fisioterapia, mi primer año fue un año difícil porque me fui de casa, fiché en Guadalajara, tenía que estudiar en Madrid y la verdad es que no estaba tan, hasta ese punto, en ese momento todavía no estaba yo realmente mentalizado o tenía claro qué es lo que quería hacer, qué es lo que quería hacer. Creo que un poco las circunstancias hicieron que tuviese que centrarme en mis estudios. Llegué a la conclusión de que o estudiaba o iba a ser un patán Ujú. y descubrí la fisioterapia. Entonces resultó que en un primer momento pues el primer paciente al que tenía que ayudar era a mí mismo, básicamente. Entonces esa curiosidad fue poco a poco haciendo que, bueno, que fuese estudiando más y la verdad es que me considero, vamos, creo que que fui un buen estudiante en la facultad, ¿sabes? Ujú. Con todas las dificultades porque hice la carrera en distintas ciudades, porque estaba jugando a baloncesto, en fin. Era un momento en el que yo pues todavía quería intentar jugar, necesitaba el dinero y bueno, compatibilicé mis estudios con mi carrera profesional como jugador, pero sí es cierto que en la fisioterapia pues despertó en mí eso, ¿no? La curiosidad, la inquietud. Fui creando poco a poco mi forma de trabajar, aunque yo no era consciente en aquella época. Ujú. Buscaba mucho, me llamaba mucho la atención cómo se trabajaba en Estados Unidos, buscaba muchos vídeos, había muy poca información, porque en aquella época no había Instagram ni apenas había redes, pero encontraba vídeos de la Asociación de Athletic Trainers Americana, vídeos de preparadores físicos americanos y demás. Y, y bueno, la verdad es que eso pues quizás ha dado al final sentido a mi vida, ¿no? En realidad, ¿no? El tener que haber pasado por mi carrera como jugador de baloncesto, pues un poco que lastrada por problemas físicos y bueno, tampoco hay que reconocer que tampoco tenía yo el talento que puede tener Luka Doncic, ¿no? Que todo hay que saber, sí. Ujú. Mm, y nada, pues eso al final me terminó llevando de vuelta al deporte profesional y eso pues como suelen pasar las cosas, ¿no? Se te van abriendo puertas, te van montando en trenes. Yo soy una persona muy arriesgada, me he ido arriesgando y al final pues terminar aquí en Estados Unidos, ¿sabes? Ujú. A nivel personal, pues conocí a mi mujer cuando yo tenía 29 años y tengo 2 hijas con ella. Mi mujer y mis hijas pues son lo fundamental para mí, fuera parte evidentemente de mis amigos y mis padres. Está claro que donde yo voy van ellas, te lo estaba comentando antes Sí. de que empezáramos a grabar el podcast y nada, soy sevillano de pro, me gusta la feria, me gusta la Semana Santa, me gusta mi barrio, tengo todos mis amigos y mis familiares allí, pero por H o por B, desde que me fui de casa tenía yo 19, tenía yo 20 años, voy a cumplir 41 ahora, llevo 21 años dando vueltas, así que intentando volver de alguna forma a Sevilla para siempre. O de alguna en algún momento, vamos. Claro. Por lo menos tener más cerca eso que tanto anhelan, ¿no? A nivel ya más social y de Pues estar sí. cerca de casa. Mm. A ver, yo lo digo, ¿no? Sevilla es una ciudad, pues hay sitios, ¿no? Que tienen muchos matices, ¿no? Sevilla es una ciudad con muchos matices, pero evidentemente a mí lo que me llama la atención, pues, de mi ciudad, pues, es que están mis padres, mis amigos, ¿no? Mis costumbres, Claro. ¿no? A lo mejor si hubiese nacido en otro sitio o no tuviese mis amigos o mi familia allí, pues bueno, probablemente me quedaría en Estados Unidos, ¿sabes? No en Nueva York,
Probablemente me iría a Miami o a Florida, algún sitio así, ¿sabes? Con un mejor clima, pero con más calor por lo menos. Pero sí que siempre estoy ahí pensando en cómo me puedo volver y cuándo es el momento, ¿no? Ujú. Manuel, antes de entrar en la parte más profesional, sí me gustaría un poco conocer más tu faceta de la que fue tu faceta de jugador. Ujú. Y bueno, tú jugabas en el extinto Caja San Fernando, si Sí. no estoy equivocado. Eh, ¿En algún momento llegaste a la conclusión, a la idea de que podías dedicarte profesionalmente al baloncesto y cómo fue un poco esa entrada al mundo profesional, que bueno, que es este campo de llenas, ¿no? Donde o mata o te matan, filosóficamente hablando. Ujú. Y bueno, como también pues debut en ACB, esos partidos en ACB también fueron un punto de inflexión, o fue algo que ya tenía antes un poco previsto, era tu foco, cómo se fue un poco desarrollando toda esta parte más baloncestística. Bueno, pues yo ahora ya con la madurez, evidentemente que te dan los años, ¿no? Y después de haber visto, pues, los mejores jugadores del mundo y algunos de la historia, pues he tenido suerte de ver a Dirk Nowitzki en Dallas, a Luka, a Brunson, lo tuvimos de rookie, cuando que ahora es la estrella de los Knicks. Evidentemente con Kristaps está muchos años, ¿no? Y bueno, a ver, a mí me ha dado tiempo un poco he tenido mucho tiempo para analizar cómo fue mi desarrollo como jugador en mi carrera baloncestística, ¿no? Y qué es lo que falló en el proceso para que yo llegara a ser jugador profesional, ¿no? Aunque fui, pero profesional de grandes ligas, ¿no? Lo primero es que el talento o natural con el que yo contaba no es el de una superestrella, evidentemente, ¿sabes? Mido 1,95, no soy un super atleta, ¿no? Al final, cuando ves a los chicos que juegan en la NBA, pues están, o sea, son portentos físicos. Yo era un jugador físico, pero no hasta esos niveles, ¿sabes? Ujú, No me puede comparar mi genética con la que tenía Kobe Bryant, ¿sabes? Es algo Michael Jordan, ¿no? ujú, O LeBron James, ¿sabes? Eso, por mucho que tú entrenes, no voy a tener físico de Kawhi Leonard, ¿sabes? Entonces, cuando tú ves a esos jugadores, los ves de cerca, y les ves las manos y les ves, y dices, tío, es que esta gente están hecha, ¿sabes? De otra manera, ¿sabes? Entonces, bueno, para estar al máximo nivel, primero tienes que nacer tocado por una varita mágica, ¿sabes? Y esos jugadores llegan, los pongas donde los pongas. O sea, lo pones a jugar en un equipo en África y tarde o temprano lo encuentran, lo llevan. O sea, esos jugadores tienen un talento que llegan a ser grandes estrellas porque salvo que, bueno, que se tuerzan porque no les gusta o no trabajan, o la mayoría de esos jugadores, los que tienen cierto interés por el deporte y por el baloncesto, llegan a ser grandes estrellas, ¿no? En mi caso no era así, aunque sí que yo creo que tenía calidad para haber sido un jugador, para poder haber jugado en ACB, incluso en buenos equipos de ACB. Yo fui mejor jugador en cadete de España, fui internacional cadete, junior, llegué a ser internacional hasta la selección sub-20. Era el jugador más joven en la ACB en su día, con 18 años, pero bueno, yo creo que hubo varias cosas. Primero, creo que a mí me subieron al equipo profesional demasiado joven. ujú, Creo que habría sido mejor que yo hubiese seguido desarrollando mi juego en ligas menores, porque yo no era, por decirlo de alguna manera, yo no era un jugador de equipo, un jugador de rol, yo era más bien un anotador, era un jugador muy ofensivo. Entonces, cuando yo de ser un jugador muy anotador, en EVA, me pasan al primer equipo en la ACB, donde ahí tengo que tener un rol más defensivo y no tenía la pelota en la mano, etcétera, etcétera, claro, pues a mí yo no soy capaz de adaptarme. Y ujú, tácticamente estaba demasiado inmaduro, ¿no? Am, con lo cual yo creo que hubo un poco un cúmulo de cosas. Entre mi madurez en aquel momento, porque no tenía 18 años y no fui capaz de entender bien la situación,
los problemas de salud y luego pues que creo, sinceramente lo digo ya, que en aquel momento las personas que me entrenaban y que estaban en el club y demás no tenían la experiencia para desarrollar a un jugador como yo. Pues, sinceramente lo pienso abiertamente. Pues eso hizo un poco que mi carrera se torciera y la verdad es que entré en un pequeño valle psicológico. Yo ahora después con el paso de los años donde es que el baloncesto no me traía placer, o sea, no me traía ningún tipo de... Pasé a todo lo contrario, no es que no quería ni jugar, yo creo que tenía una especie como de depresión deportiva, por decirlo de alguna forma, no sé. Em, y esa desilusión tan enorme, porque siempre me había ido bien como jugador, de repente me enfrento a unas situaciones donde tengo problemas físicos, mi carrera no va bien, no juego, y tampoco tuve una persona que fuera capaz de ayudarme en ese momento, ¿sabes? Un jugador joven, yo tenía 18 años, fue un cúmulo de circunstancias que al final pues hizo que yo pues no llegase a desarrollar todo el potencial que yo tenía. Aunque dicho esto, evidentemente mi potencial habría sido a lo mejor jugador de ACB y haber jugado unos años, pero yo no tenía ni tengo las condiciones para haber sido jugador de NBA o esos jugadores tienen otros talentos que yo no tenía. A ver. Aún así, el ADN del deportista lo tengo. El baloncesto lo veo con los ojos cerrados. O sea, entiendo el deporte, entiendo al jugador nada más verlo en la pista. Entiendo por todo lo que le está pasando. Prácticamente todos mis amigos los he conocido jugando a baloncesto. Fueron años apasionantes en mi vida. Aprendí muchísimo. Todo eso lo llevo conmigo en el maletín de herramientas que tengo para la hora de trabajar con deportistas del más alto nivel. Y soy la persona que soy. O sea, con lo cual yo realmente no me considero lo típico, ¿no? Que tenga esa frustración ni nada. Simplemente, pues bueno, yo he sido capaz de analizar cómo han ido sucediendo las cosas y creo que eso me ayuda mucho para ayudar a jugadores, ya sean jugadores jóvenes en etapa de desarrollo o para jugadores veteranos, incluso como puede ser Russell, que ha sido una superestrella del deporte. O sea, y bueno, sigue siendo una estrella del deporte. O sea, al final, todo lo que ha pasado, bien pasado está y como te digo, no tengo ningún tipo ni de frustración, ni de tristeza, ni de al revés. Todo ha pasado como tenía que ocurrir, vaya. Claro. Sí. Y no solo eso, sino que parte de esa historia te ayuda, como tú dices, en tu trabajo del día a día y a ponerle nombre a ciertas cosas o a detectar esos patrones, porque bueno, no es un aprendizaje que se haya quedado ahí en la pista en Sevilla, sino que luego se va contigo y es chulo también mirar al pasado y no verlo ni con culpa ni con qué podría haber sido, sino como una acumulación de experiencias que pueden salir mejor o peor, pero que lo importante es siempre lo que tenemos delante, no lo que se queda atrás. Sí, está claro. Yo además soy una persona muy analítica, los que me conocen, o sea, mi mujer dice que yo estoy siempre pensando y analizo todas las posibilidades. Lo hago demasiado, ¿eh? Muchas veces debería dejarme llevar simplemente porque al final no tengo control de prácticamente nada, ¿sabes? Han ido sucediendo acontecimientos que me iba a decir a mí hace unos años que iba a trabajar con un quarterback de la NFL. O sea, era algo completamente impensable cuando yo no tenía ni idea de NFL, o sea, no sabía nada de fútbol americano. Con lo cual las cosas van sucediendo, pero sí que es verdad que me gusta siempre analizar las posibilidades, por dónde pueden salir las cosas, todo desde perspectivas diferentes. Y a mí me ha servido mucho analizar todo lo que pasó durante esos años desde un punto de vista, o por lo menos intentar ser objetivo, ¿no? Y me ha servido mucho también para entender quién soy, ¿sabes? Em, Como te digo, eh, creo que eso me ayuda o me ha ayudado a no tener ningún tipo de frustración, porque al final bueno, uno puede pensar, es que
mi entrenador pues, no era tal, o mi preparador físico, puede culpar a quien sea o a uno mismo, ¿no? Es que hay que ver que en aquella época pues yo estaba mal de la cabeza. Al final suelen ser las situaciones muchas veces, o la mayor parte de las veces son un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y ahí se dio pues la tormenta perfecta para que, bueno, para que yo no fuera capaz de alcanzar mi máximo potencial. Vamos a ponerlo ahí. Ujú. Siendo consciente de que mi potencial no era el de ese Luka Doncic, era mi Ujú. potencial, pues era el que era, ¿sabes? Entonces, pues bueno, he podido llegar a lo mejor más alto, sí. También me podría haber ido peor, podría haber, como te digo, a lo mejor podría, no sé, cualquier cosa, ¿no? Claro. Al final lo que ha pasado, todo está bien pasado y gracias a eso soy quien soy y la verdad es que soy una persona que me considero súper afortunada. Yo soy a mi mujer. Tengo absolutamente, si tú me dices, escribe ahí en un papel las cosas que hubieses querido en la vida o lo que escribiría es lo que tengo. O sea, es que siempre tengo lo que he Qué bonito. deseado, básicamente. Así que Ujú. no tengo ningún tipo ni de remordimiento, ni de, ¿no? Simplemente, pues bueno, hay que analizar las cosas bueno, para aprender, ¿no? Exacto, Y seguir mejorando, ¿sabes? totalmente. Y Manuel, ¿en qué momento decides apartarte ya y dejar de intentarlo? Aparte de que se te fueran un poco acumulando esos problemas de salud, la diabetes y el resto que comentaba, ¿cuándo ves tú ya que es hora bueno, no sé si ya hay la fisioterapia, ese proceso de aprendizaje, de pasión que estaba comentando antes, si ya empezó un poco a hacer más fuerza y te facilitó el decir, pues mira, creo que ya es un momento para tirar por aquí, o fue primero el pensar o llegar a la conclusión de que el baloncesto no te podía aportar mucho más por todos esos condicionantes? Bueno, fue un poco un cúmulo de circunstancias, ¿no? Yo iba viendo cómo iba mi carrera deportiva, ¿no? Empecé a tener problemas físicos, yo era un jugador bastante físico, ¿verdad? Dependía un poco vamos, todos los jugadores dependen de su físico, pero bueno, en mi caso. Y bueno, tuve ya una lesión en las rodillas, siempre tenía molestias y estuve un par de años jugando con molestias y ya hubo un momento en el que yo ya tenía mi carrera terminada de fisioterapia y yo la verdad es que tenía 25 años cuando hice esta reflexión y dije, vamos a ver, si yo empujo mi carrera hasta los 30 y tantos, ¿no? Y luego quiero introducirme en el mercado laboral, de aquí a que imagínate que necesito 10 años para aprender algo, ¿no? Ujú. Que voy a estar con 40 y pocos años, voy a empezar mi carrera como fisio realmente, o sea, no empezar, sino he llegado como a un momento de plenitud o de sentirte preparado. Entonces, yo a los 25 años dije, bueno, voy a jugar 1 o 2 años más y ya me voy a dedicar a la fisioterapia. Entonces, Ujú. lo que ocurrió fue eso, me dejé de jugar, volví a Sevilla y en Sevilla, y esa fue una decisión sencilla para mí en realidad, no fue una decisión difícil en absoluto. Yo analicé un poco mi futuro y dije, bueno, el baloncesto llega hasta donde llega. Ya no estoy disfrutando tampoco mucho porque estoy siempre jugando como con molestias, lo hago por dinero, pero bueno, por dinero también, como lo que hemos hablado antes, ¿no? El dinero que te pagan en las ligas estas son para vivir, ¿sabes? Claro. Entonces yo decía, "Bah, esto es pan pao y hambre para mañana, necesito cambiar". Entonces Ujú. llegué a Sevilla y la gente pues a lo mejor no se lo cree, pero yo llegué a Sevilla y hubo un momento en el que tenía 4 trabajos distintos. No conocía a nadie del mundo de la fisioterapia porque yo había estudiado afuera y mi entorno no había nadie en el mundo sanitario, o sea, fue como, tengo que empezar, ¿por dónde Ujú. empiezo? Y el primer trabajo que tuve fue los dos primeros trabajos que tuve fue uno a través de una empresa de trabajo temporal, en una especie de spa, dando Ujú. masajes, y el otro fue dando clases de pilates. Me hice profesor de pilates en aquella época, que era algo que me llamaba la atención. Ahora he de decir que no me gusta nada el pilates, pero bueno, está muy de moda y la gente lo hace, ¿sabes? Eh, pero, pero, bueno, creo que hay otras formas más efectivas y eficientes de trabajar el cuerpo, básicamente. Pero bueno, en aquella época me hice profesor de pilates y estuve dando clases de pilates pues durante años, ¿sabes?
Y la verdad es que empecé, pues eso, buscando trabajillos como pude, tal, ¿sabes? Enseguida me adapté a la vida laboral, ¿sabes? Y me fueron saliendo oportunidades poco a poco. Me salió un trabajo fijo, luego me salió el tema del baloncesto, tal, en fin. Es como me han ido surgiendo las cosas. Y siempre he sido muy aventurero, ¿sabes? En cuanto, yo lo típico, ¿no? De, no, es que tengo un trabajo fijo, me da miedo coger otro. Yo recuerdo cuando me salió lo del equipo baloncesto en Sevilla. O sea, yo tenía un trabajo fijo y que, bueno, que estaba bien, ¿sabes? Que tenía un horario de 8 Ya. a 3 y, ¿sabes? Que me fui. No pedí ni, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se llama la palabra ahora? No pedí ¿Finiquito? ni, ¿perdona? ¿El finiquito? No, sí, el Ah. finiquito sí. Bueno, no me dieron finiquito porque no me echaron. Cuando pides que te guarden la plaza, ¿sabes? La excedencia. No pedí ni excedencia, me marché directamente. Y cuando me salió la opción de irme a Estados Unidos, exactamente igual. No pedí ni la excedencia en el equipo. Tenía mi Ujú. plaza también y me dijeron, no pídete una excedencia. Digo, me voy. Digo, no me voy pensando en que voy a volver, me voy pensando en que me voy. Claro. Y así lo he ido haciendo, ¿sabes? Ujú. Y bueno, y de hecho he trabajado sin contratos y he estado para arriba y para abajo y siempre me ha ido bien, ¿sabes? Nunca he tenido problemas. O sea que esto que me decías de la persona arriesgada forma parte un poco de estas aventuras que comentas, ¿no? De ir tocando puertas, de ir probando y de ir Totalmente, rompiendo paredes hasta que encuentras tu sitio, ¿no? totalmente. Yo, bueno, la gente, a ver, yo sinceramente, vamos, o sea, las condiciones laborales que tengo yo, no sé, habrá compañeros que las tengan, pero hay muy pocos, ¿no? O Ujú. sea, al nivel profesional y laboral que estoy, gracias a Dios, y tengo la suerte de poder decir que, bueno, que estoy ahí arriba, ¿no? Pero yo he arriesgado muchísimo, muchísimo. O sea, yo cuando empecé a trabajar me vine a Estados Unidos sin contrato, mi mujer dejó su trabajo, yo dejé el mío, teníamos una niña pequeña, o sea, no me vine a Estados Unidos ganando una fortuna, Ya. o sea, yo he ido arriesgándome, ¿sabes? Igual que, por ejemplo, con Russell. Yo, la primera vez que hablé con Russell, yo estaba conduciendo para Cádiz. Me llamó por teléfono, me eché al arcén de la autopista y hablé con él como 10 minutos y me dijo, estoy buscando un fisio, tal, no sé qué, me han hablado de ti, pero arriba abajo. Y digo, ¿dónde estás? Y me dice, estoy en San Diego. Y digo, qué día tienes libre? Y me dice, el viernes por la tarde. Y le digo, pues el viernes estoy allí. Y me dijo, ¿pero tú dónde estás? Y digo, yo estoy en España. Dice, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a venir a verme? Y digo, sí. Y digo, tú me dices a qué hora y ahí estoy. Y me dijo, el viernes a las 4. Y lo que me pasó fue que me saqué el billete de avión, me lo saqué yo, me lo pagué yo, vamos. Que, que a ver quién se cruza el mundo para una entrevista de trabajo, ¿sabes? Y lo que me pasó fue que perdí el vuelo, no me dejaron volar por un problema de la visa. La Hostia. única vez en mi vida, la única vez en mi vida que he perdido un vuelo, la única. Y, y perdí el vuelo, llamé a Russell, claro, Russell estaba en San Diego, había 9 horas de diferencia. Cuando apareció Russell eran las 8 de la tarde en España. Claro. Y yo estaba en Rota, en Cádiz. Y el tío se enfadó. Me dice, es que me habías dicho, tengo reservado el viernes por la tarde para ti y tal, no sé qué. Y le digo, no, no, sí, te estoy diciendo que sí, que voy a ir, pero que simplemente que no voy a llegar bien a las 4, ¿sabes? Y me dijo, ¿a qué hora vas a llegar? Y digo, pues tengo que ver los vuelos de avión. Y a las 10 de la noche de ese jueves que no olvidaré en mi vida, encontré un vuelo que salía desde Málaga, que hacía Málaga-París, París-Utah, Salt Lake City, San Diego. Y salí de casa a las 1:30 de la noche. Conduje hasta el aeropuerto de Málaga, dejé mi coche allí, me llevé las llaves y aparecí en San Diego, después de comprar 2 billetes de avión para trabajar con Russell. Sin dormir, claro. Claro, obviamente. Llegué allí, trabajé con él y luego me dijo, nos vamos a dar las mañanas a las 4 te recojo. Y digo, hostia. Digo, sin dormir todo el fin de semana. Pero bueno, yo vi una oportunidad y me gasté mi dinero, mi tiempo, dejé a mi familia atrás y de hecho
desde el día ese no he vuelto a España. Llevo ya más de 2 años sin pisar España, porque no he podido, no he tenido tiempo para volver. O sea que me fui con una maleta para un fin de semana y me he quedado en España. O sea, la gente se piensa que la gente no sabe lo que hay detrás de la historia de cada uno, ¿sabes? Pero Claro. yo ahí he tenido siempre esa... He visto una oportunidad y he ido por ella. Y a mí me ha ido bien, ¿sabes? Yo no le he tenido romanticismo a lo típico, ¿no? En España todo el mundo quiere ser funcionario, ¿no? O no tengo mi trabajo fijo, o no quiero invertir mi dinero en montarme por mi cuenta porque me da miedo, porque tal, o yo esto no lo hago salvo que tú me hagas un contrato. Russell me dijo, no, yo contratos no hago, digo, no te preocupes, si no me vas a echar. No más normal es que me vaya yo antes. Hostia. Así es que, bueno, esa ha sido mi mentalidad y así me ha ido y me va bien, tío. Y vivo en paz así, ¿eh? Creo que ejemplifica esta anécdota muy bien eso de la persona arriesgada, ¿no? Y si en 10 minutos ya tuviste claro que había que ir para allá. Porque luego puede parecer una obviedad la pregunta, pero ¿qué tal fue la entrevista? O sea, obviamente Pues, sé que bien porque seguís trabajando juntos, pero ¿cómo llegas tú allí? Luego, bueno, ¿de qué manera se dispone esa pues, interacción? Me parece curiosa. pues te lo voy a explicar porque esto creo que es la primera vez que se lo contaba a mi gente, ¿no? Pero yo llego a San Diego eh, y llego reventado, imagínate, ¿sabes? Porque yo había ido a Sevilla a volar, no me dejan volar, me tengo que volver para Cádiz, Saparrota, que es donde que está en Cádiz, un pueblo de Cádiz, Sí. y luego pues me tengo que ir por la noche en coche, tengo que conducir desde allí hasta el aeropuerto de Málaga, sin dormir, en fin, ¿sabes? Una paliza. Llego allí, me hacen firmar una serie de documentos de confidencialidad y entro pues en la casa de Russell, que, bueno, es una locura, o sea, y me empiezan a presentar pues a gente de todo tipo. Mira, este es un cocinero, esta chica hace tal, este es el jefe de seguridad, este no sé quién, este se encarga de tal, este es el property manager, este no sé... Me enseñan un poco la casa y bueno, la casa pues ahora tiene un campo de fútbol americano para entrenar él, de césped, que con su logo, un gimnasio espectacular, o sea, unas instalaciones que en España, vamos, no la tiene ningún equipo profesional. O sea, ya te lo digo, ni de fútbol. La puede tener a lo mejor, pues, el Madrid, el Barcelona, equipos así ya, ciudades deportivas, organizaciones así. Claro. Pero vamos, digo, hostia, esto. Y me tiene Russell esperando ahí unas cuantas horas. Y luego, pues él aparece, pues hombre, hay que tener en cuenta que hay una barrera cultural muy importante. Pues yo, al final soy de Sevilla, blanco, ¿sabes? Russell, pues, una familia de color, muy religioso, su mujer una Ciara, ¿no? Celebrity, cantante. Pues claro, hay un deporte que yo desconozco totalmente, como es el fútbol americano, ¿sabes? Ujú. Y pues claro, pues te sueltan allí, pues bueno, yo al final, pues bueno, Russell se tira en la camilla y me dice, venga, hacemos tratamiento. Bueno, hablamos 2 minutos y me dice, ¿qué te parece mi casa? Y digo, pues está bien, ¿sabes? No está mal, ¿sabes? El cortijo que tienes aquí, ¿sabes? Dice, sí, sí, la diseñé yo, tal, me explica un poco, tal. Y luego se tira en la camilla y me dice, venga, hacemos tratamiento. Y digo, venga, total. Y empiezo a trabajar con él. Estoy con él como 2 horas, no estaría más. Estaría con él 2 horas trabajando en él. Lo que pasa es que Russell es una persona que él está todo el tiempo trabajando, todo el tiempo. Entonces, en esas 2 horas él está siempre, viene alguien, oye Russell, ¿esto cómo lo hacemos? Bien, así, tal, pum, lo llaman por teléfono, lo ponen un FaceTime, un meeting, un no sé qué, vuelve a entrar otra persona. Trabajar con Russell es así, o sea, él está en la camilla, yo cuando estoy haciendo tratamiento y siempre está atendiendo a gente y Es llamadas y como trabajas para una empresa, ¿no? Lo que pasa que una persona. realmente, bueno, Russell es que al final él es un tipo que él tiene muchas empresas suyas, Ujú. y le gustan los negocios y luego pues también concilia eso con no solo con su vida de quarterback, los quarterbacks están siempre estudiando y siempre tienen meetings, un meeting detrás de otro, o sea, son Ujú. los deportistas que más trabajan y luego pues tienes que conciliar eso con su vida como celebrity, que al final es una figura pública, ¿sabes? Que Russell pues, Claro. va a los Oscars o va a Cannes o va, en fin, a este tipo de
de eventos, ¿no? Y bueno, termino de trabajar con él y me dice, nos vamos mañana para Dallas. Y digo, hostia, dice, es que tengo una boda el sábado. Digo, te recoge mi asistente a las 4 de la mañana en tu hotel. Digo, joder, digo, otra noche que no duermo, ¿sabes? Me recogen a las 4, llegamos a Dallas y me dice, cuando llegamos a Dallas, esto después me lo dijo, me dice, yo esta es una cosa que le hago a la gente cuando la entrevisto. Y es ponerlos en situaciones que no se esperan, ¿sabes? Entonces cuando llegamos allí me dice, oye Manu, ¿has pensado dónde vamos a entrenar? Cuando llegamos allí, ¿sabes? ¿Y dónde vamos a hacer tratamiento y dónde vamos a trabajar y demás? Y le digo, pues no tengo no tengo nada pensado. Y me dice, pues tengo como 3 horas para entrenar. Así que busca algo de aquí a 30 minutos donde podamos tener. Y claro, ahí tuve la suerte, porque tuve la suerte de que como yo he trabajado en los Maps 4 años, Hostia, ya pues ves. Claro. llamé al presidente de los Maps y le dije, mira, tío, estoy en Dallas con Russell Wilson y necesito entrenar. Y me dijo, vete a nuestra ciudad deportiva. Entonces, claro, ahí me pegué una vacila con Russell porque le Claro. dije, Russ, vamos a la ciudad deportiva de los Maps que nos la abren para nosotros. Y me dice, y mañana por la mañana, dice, mañana por la mañana tenemos que entrenar a las 6 de la mañana. Y le digo, no te preocupes. Volví a llamarlo y me dijeron, no te preocupes, te abrimos el arena. Así que, en fin, trabajé con él allí y me dijo después, oye, mira, que me tengo que ir a Denver. Te digo algo estos días. Le digo, Russell, yo tengo mi vuelo de vuelta, ¿sabes? Me dijo, bueno, te puedes quedar un par de días Claro. mientras. Y lo que hizo fue que él tenía como otros trials, ¿no? Otras entrevistas con otros fisios que él ya se había comprometido. Sí. Y a los días, al día y medio me llamó y me dijo, oye, mira, que te quiero contratar full time. Y fue como me quedé en Estados Unidos, ¿sabes? O sea, fue un poco ahí, te echan a los leones así un poco y bueno, pues tienes que ser resolutivo, ¿sabes? Luego él me lo ha contado muchas veces Las y pruebas las pruebas de los gladiadores, ¿no? más o menos, estuvo, vamos, fue unos días de un estrés. Yo pensé que no me iba a contratar porque em, por la barrera cultural y del deporte, ¿sabes? Ya. Entonces, yo de hecho hablé con él un momento en que le dije, Ras, tú eres consciente de que yo no tengo ni idea de fútbol americano, ¿verdad? Y me dijo, nada, pero tú, dice, no, pero no te preocupes por eso porque dice, yo lo que necesito es alguien que entienda el deporte profesional y que sea muy bueno trabajando con las manos. Dice, Claro. yo he tenido fisios buenísimos y enseguida noto quién es bueno y quién no, ¿sabes? Ujú. Entonces, pues él dice que en cuanto empezó a trabajar conmigo, que él sabía que me iba a contratar. Lo que pasa es que él dice que, hombre, que ya se había comprometido con otra gente y no los iba a dejar tirados, ¿sabes? Y que también quería Claro. ver un poco cómo yo reaccionaba. En fin, me puse un poco a prueba, ¿sabes? Ujú. Vamos, Russell y yo ahora mismo somos como hermanos, ¿sabes? Ya hemos Claro. hablado de esa anécdota 1000 veces, ¿sabes? Así que Claro. digo yo, vaya tela, tío. Llego a Dallas y dice, sí, pero bueno, y a las asistentas, él tiene una asistenta personal. Hemos tenido varias en estos años por motivos distintos, ¿no? Y a las asistentes les hace lo mismo. Cuando las está entrevistando, les dice, oye, mira, necesito estas 3 cosas. Necesito un regalo para mi mujer, necesito que organice no sé cuánto, ¿sabes? Y las coge como en plan, hostia, ¿y cuánto Ya. tiempo tengo? 5 horas. Dice, coño, ¿sabes? Perdón, dice, y lo hace, lo hace así, ¿sabes? Pone a la gente Claro. a prueba, ¿sabes? Es Sí, sí, curioso. totalmente. Sí, sí, sí. Y luego tuviste que llamar a tu mujer y para decirle, oye, que Luego esto ha llamé a mi mujer, salido, que sí, no me le vuelvo. dije. Y le dije, estuvimos un tiempo separados, bueno, unas semanas así, y bueno, yo le dije que, bueno, Russell había firmado un contrato de 6 años 7 años, tenía en Denver. Entonces yo le dije, mira, nos vamos para Denver porque este hombre no tiene pinta de que vaya a salir de Denver, ¿sabes? Y Claro. la primera temporada que yo estuve con él, que hizo un buen año, el equipo decide cortar el contrato, deciden ir en otra dirección, porque la verdad es que el contrato que tenía Russell era brutal. Y bueno, Ya. tenía unas garantías, tal. Bueno, Russell dice, bueno, pues nada, pues rescindimos el contrato, fichó en Pittsburgh, lo que significó que nos tuvimos que mudar a Pittsburgh.
Y Pittsburgh pues todavía está pensando en qué quiere hacer para la posición de quarterback y tuvo una oferta de los Giants y nosotros pues no pudimos esperar mucho más. Entonces él me dijo que yo voy a tener que coger la oferta de los Giants de Nueva York. Y digo, bueno, pues nada, pues a Nueva York y aquí estamos. Total. Bueno, así que, pero bueno, yo como te decía antes, antes de que empezásemos, esta es mi última parada, pienso yo, antes de volver para España. Yo creo que ya va siendo hora. Te quería preguntar, Manuel, ¿cómo surge el cruzar el charco por primera vez? Porque, bueno, somos conocedores de tu relación con Kristaps. No sé si eso es lo que lo abre en primera instancia y un poco también cómo decides pues, dejar de lado tu puesto en Cajasol, que ya creo que había cambiado a Cajasol cuando estabas tú allí de fisio. Y bueno, ¿cómo es también ese hacerte un hueco allí, luego empezar con los Mavs y esa parte de los primeros años en Estados Unidos? Pues mira, con Chris Porzingis, yo le digo Chris o KP, ¿no? Con Kristaps, yo lo conocí a él, pero cuando estaba en Sevilla, pero él no fue un jugador que tuviese muchos problemas físicos. Yo apenas trabajaba con él, algunas veces lo vendaba, tuvo algún E15 de tobillo, pero vamos, nada de gravedad, ni nada serio, bueno. Pero sí que es cierto que a él le gustaba hablar mucho conmigo. Hacía tratamiento siempre el último. Cuando estábamos de viaje, venía a mi habitación siempre de los últimos y se quedaba ahí charlando conmigo, siempre hablábamos un rato. Y ahí fue como empezamos a tener una buena relación personal, más que profesional, personal. Nosotros empezamos siendo como colegas antes que trabajar de forma profesional. Esta es una anécdota que nunca he contado, pero una vez en Andorra, que jugamos en Andorra y jugamos allí y perdimos, creo. Creo recordar que perdimos y después del partido nos quedamos allí a dormir y era la pelea de Floyd Mayweather con Pacquiao. Sí. Entonces esa noche nos quedamos en mi habitación, nos quedamos Kristaps, el preparador físico, que de aquella época era de Detroit, un chico americano, un tipo estupendo, Radicevich y alguno más, no me acuerdo quién más. Y estábamos en mi habitación. Y lo típico que hay un minibar con botellitas de estas de licor, ¿sabes? Y llega Chris y me dice, tío, ¿me puedo tomar una copa? Y digo, bueno, tío, sí, tómatela, ¿sabes? Yo qué te voy a decir, ¿sabes? Y se echó, no sé si fue un whisky o no sé qué es lo que era, ¿sabes? Se echó uno de los botecitos esos, se lo echó en su habitación, en su de eso. Y al día siguiente, el delegado del equipo, no sé por qué, ¿sabes? Porque generalmente nunca decían nada. Si había escogido algo del minibar, estaba en mi habitación, pues lo cargaban y ya está. El delegado de mi equipo buscando quién se había bebido la botellita de lo que fuera, ¿sabes? Y yo diciendo. Y claro, Cristal no quería que yo dijera que había sido él, ¿sabes? Y pues no me acuerdo si dije que me la había bebido yo, se la había bebido otro, en fin, no me acuerdo un poco cómo fue, pero recuerdo que Cristal como en plan, hostia, tío, pero era un chaval, ¿sabes? Hostia, tío, gracias, no sé qué, tal, cuánto, para verme. Y nada, simplemente pues eso, ¿no? Que al final él era un chico, era un crío, ¿no? Y yo pues bueno, lo apadriné un poco más Claro. a nivel más personal que profesional, creamos ese vínculo, esa relación, esa amistad. Y luego cuando él se va a Nueva York, pues empieza a tener problemas físicos y yo me empiezo a involucrar un poco más. Y ya hay un momento en el que hubo un verano que él iba a ir con su selección a jugar al Eurobásquet, que llegó como una moto y estuvimos todo el verano trabajando, todo el verano, y después del verano durante el verano me dijo, oye, vente conmigo a Nueva York, ¿sabes? Y yo le dije, bueno, tío, si tú me quieres a Nueva York, yo me voy a Nueva York. Y me dijo, ¿cuánto quieres ganar? Y le digo, pues no tengo ni idea, tío. Digo, la verdad, pues le dije, lo único que te voy a pedir es que no me hagas ir a Nueva York para vivir mal, ¿sabes? Porque no tengo ni idea de cómo son los precios en Nueva York, por lo menos que mantenga mi calidad de vida, la que tengo en España, ¿sabes? Me dijo, va, no te preocupes por eso. Y efectivamente, así fue, nuestra conversación fue así. Yo llegué a Nueva York, me puse un sueldo, que en Europa estaba mejor que el que yo tenía, pero cuando yo llegué a Nueva York, claro,
Nueva York los precios, o sea, lo tienes que multiplicar todo por, no sé, ¿sabes? Por 10. Entonces, cuando yo llegué a Nueva York, le dije, Cris, yo con lo que me estás pagando no... Me dijo, no te preocupes, yo me hago cargo de... No te preocupes. Y la verdad es que con Cris fue todo muy fácil. Claro. El problema que tuvo es que se rompió el cruzado en una jugada muy desafortunada, Sí. le dieron un golpe, un rodillazo en la rodilla, le dieron, que es raro, es un mecanismo raro, un mecanismo lesional que no suele ser lo normal para un cruzado, y ahí pues, hostia, me cayó de repente una responsabilidad, porque además teníamos un divorcio total con la franquicia, no hablábamos con los Knicks, Nueva York, él, pues que además teníamos que hacer la rehabilitación a escondidas, fue un desastre, ¿sabes? Pero en ese proceso yo sabía que la rehabilitación iba bien. Yo sabía, pero el único que lo sabía era yo. Los Knicks lo traspasan y los Mavs pues empiezan a hablar conmigo. Y ahí es cuando los Mavs me conocen. Entonces los Claro. Mavs pues estaban un poquito cortos de personal y mi perfil les cuajó y me decidieron contratar. Entonces ellos sabían que yo pues trabajaba con Kristaps, pero también trabajaba con ellos. Y para mí ese escenario era magnífico, ¿sabes? Claro. Porque tenía, Claro. tenía lo bueno de los dos, trabajaba doble, pero tenía lo bueno de los dos sitios, ¿sabes? Así que bueno, esa es un poco la historia de cómo llegué a los Maps, ¿sabes? Y Qué de cómo bueno. llegué a Estados Unidos, ¿sabes? Te quería preguntar un poco más sobre la parte psicológica de tu trabajo, Manuel. Ujú. Y creo que ahora has abierto pues, probablemente uno de los mejores ejemplos, que son las recuperaciones de lesiones de larga duración. Y un poco también cómo crees que el desarrollar, aparte de toda la faceta de conocimientos de una disciplina, creo que la parte humana, comunicativa, de relación, es determinante para que el conocimiento adquiera y llegue a ese nivel. Cómo tú también, pues bueno, fuiste un poco adquiriendo ese tipo de conocimientos, conociendo lo que te demandaba el jugador y si quieres, bueno, ejemplificar en el caso de esta recuperación con Kristaps, pues un poco cómo consideras que también la psicología forma parte de cualquier proceso, tanto de rehabilitación como de performance pura y dura, de mantenerla eh, en, este, en este ámbito deportivo. Mira, yo siempre lo digo, cuando tú trabajas con un jugador o para una organización, tú no puedes, tú tienes que ser, los jugadores te ven, te tienen que ver como ¿cómo se dice en español, tío? Como ellos tienen que ver como un soporte, ¿no? No me sale la palabra ahora en español, tío. Bueno, lo que quiero decir es que ellos tienen que sentir esa confianza en ti, básicamente en que tú los vas a ayudar. Entonces, yo siempre digo que yo no puedo ser el eslabón débil. Yo no puedo ser la persona que traiga negatividad, yo no puedo ser la persona que no traiga energía, yo no puedo ser la persona que no traiga entusiasmo al trabajo, ¿sabes? Entonces, yo son cosas que siempre llevo al trabajo. O sea, yo siempre llego a mi hora, siempre voy con mi ropa limpia, voy afeitado, voy duchado, oliendo bien. O sea, yo voy al trabajo preparado para trabajar, ¿vale? Entonces, y luego, pues lo que te digo, ellos en mí nunca ven que tengo un mal día. O sea, aunque me haya Claro. peleado con mi mujer, aunque haya tenido un problema, aunque yo siempre dejo todas esas cosas, aunque por lo que sea esté frustrado con el jugador, porque yo muchas veces a Russell o a Krista o al que sea me dan ganas no sé qué me está llamando ahora. Me dan ganas de mandarlos por ahí, ¿sabes? Pero bueno, en resumidas cuentas, al final, yo siempre lo digo, yo dejo mis problemas fuera, voy siempre preparado al trabajo, llevo siempre buena energía, siempre soy una persona que voy con entusiasmo y al final, y luego pues ellos tienen que ver en ti que eres un experto en lo que haces, y eso viene con el conocimiento y con la preparación, porque si no, por mucha Claro. energía que tú traigas, al final ellos no van a confiar en ti. Con lo cual, la percepción esa que ellos tienen que tener sobre ti, ya a partir de ahí gana su confianza. Entonces, yo luego a ellos siempre les transmito mensajes positivos. O sea, hay una lesión, no, tío, te vas a recuperar, vas a llegar más fuerte que antes. No, tío, pues estás diciendo, no, que seguro.
O sea, hazme caso, tú confía en mí, vamos a hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, pum, vamos a ir del punto A al punto B, del punto B al punto C. Les marcas el camino y vas con ellos, ¿no? Al final son ellos los que tienen que hacer el trabajo cuando hay lesiones largas Claro. y graves. Es una crisis para la mayoría de los jugadores. Pasan por momentos lo típico, ¿no? Ves que además se cambian el corte de pelo, que no sé cuánto, que no sé qué, hacen mil cosas distintas, ¿no? Están perdidos y tú hay una figura fuerte al ladito de ellos y llevándolos bien de la mano, por decirlo de alguna manera, pero bueno, al final tienen que ser conscientes de que el trabajo lo tienen que hacer ellos, ¿no? Pero bueno, esa un poco es como yo intento ayudar a los chicos cuando están en momentos difíciles, cuando hay lesiones, cuando no están jugando bien, cuando ellos tienen que ver que en mí se pueden escudar, ¿sabes? Y al final en la camilla los jugadores se abren a ti y Ujú. te cuentan sus preocupaciones y sus miedos y lo he visto en todos. O sea, da igual que sea un jugador veterano que lo haya ganado todo o que sea un jugador joven que está empezando. Al final, si tú más o menos, y esa es mi filosofía, mi forma de hacer las cosas, si tú más o menos eres así, pero eres así siempre, ¿sabes? Yo es que soy así todos los días. O sea, Claro. yo no cambio mi forma, yo voy al trabajo y voy siempre igual. Voy siempre vestido de negro, por ejemplo. Tengo varias manías. Voy al trabajo, voy vestido de negro. Siempre me despierto, lo primero que hago me afeito, me preparo, o sea, me afeito, es decir, yo tengo barba, pero Ya. me arreglo un poco tal y nunca llego tarde, siempre estoy preparado para trabajar, intento siempre tener el espacio, siempre lo tengo limpio, ordenado, o sea, ellos tienen que... No me gusta, por ejemplo, yo lo digo también, ¿no? Cuando estás sobre todo en situaciones de equipo, nosotros como staff no podemos dejarnos llevar por la pasión del deporte, ¿sabes? Que el Total. fanatismo, por ejemplo, pasa mucho sobre todo en el fútbol en España, ¿no? Que ves a los entrenadores o a los directores deportivos que se meten en el trabajo del médico, este jugador por qué no está y cuándo va a estar y tenemos que acortar los plazos y no sé qué, no sé. A mí esos fanatismos, yo creo que una persona que está en una parcela como la mía tiene que estar, como se dice aquí, never too high, never too low, ¿no? Siempre un poco en un estado neutral, con positivismo, con optimismo, con entusiasmo, e intentar comunicar lo mejor posible, que es algo que no se suele hacer bien, y para ser un buen comunicador tienes que tener la base, tienes que ser un experto en lo que estés haciendo, si no, no eres capaz de ganarte la confianza de Claro. deportistas del más alto nivel, ¿sabes? Esa es mi forma de ayudar a los chicos mentalmente, ¿sabes? Darle esa figura de fortaleza donde ellos puedan escudarse un poco, ¿sabes? Claro. Y luego, cuando hay una parte de gestión de expectativas, de tener que ser un poco más asertivo, poner límites, como hacer de abogado del diablo, vaya, decirles lo que no quieren escuchar, cómo busca ese equilibrio entre tampoco perder la confianza, pero decirte, oye, mi trabajo en parte es decirte cosas que no te van a sentar bien, pero que son por tu bien, ¿no? Paradójicamente. Bueno, lamentablemente eso hay que hacerlo, ¿sabes? Y Mm, en un trabajo como el mío es arriesgado, porque al final le estás metiendo las cabras en el corral que te paga, que es tu jefe, ¿sabes? claro, Entonces ahí tienes que ser, pues lo que te digo, tienes que tener habilidad a la hora de comunicar lo que quieres decir y decirlo siempre desde el amor, desde el cariño, ¿no? Yo siempre lo digo, tío, yo porque te quiero como un hermano, ¿sabes? Me veo obligado a tener que decirte, pues tío, que aquí estamos haciendo esto muy bien, pero aquí no estamos haciéndolo bien, tío, ujú, ¿sabes? A mí siempre me gusta hablar de nosotros, no de ti, ¿sabes? O sea, siempre digo, esto no lo estamos haciendo bien o podríamos mejorar aquí, ¿sabes? claro, Ofrecer siempre soluciones, ¿sabes? Oye, mira, veo que el tema de la dieta, pues no lo estamos llevando bien. ¿Crees que deberíamos de buscar, pues, yo qué sé, otro cocinero, otro tal, otro no sé ujú, qué, otro, ¿sabes? Y ellos al final muchas veces se rebelan, pero al final lo valoran, ¿sabes? claro, Lo valoran, pero no puedes, tienes que elegir tus batallas, ¿sabes? Al final todos los deportistas, todas las personas, todo el mundo tiene cosas buenas y cosas malas. No hay un deportista perfecto. O sea, todos tienen algo. 100%. El que no le Mm, gusta salir por la noche,
y bebe copa o sale con, yo qué sé, ¿sabes? Y tiene un poco la cabeza loca. Al que no le gusta eso, pues a lo mejor es un poco vago a la hora de entrenar o el que, ¿sabes? Todos tienen algo. No hay no hay ninguno perfecto. No hay ninguno perfecto, con lo cual tienes que partir de esa base, ¿sabes? Que el deportista y la persona perfecta no existe. Todos tienen Claro. algo, ¿sabes? Entonces, bueno, tienes que intentar jugar con eso, con los tiempos, con la forma en la que comunicas, pero es que si no, yo tampoco estaré haciendo mi trabajo, yo tampoco puedo convertirme en un sí señor, ¿sabes? Porque tampoco me pagan para eso. Claro. Y ahí hay mucha gente, por ejemplo, que yo sí veo que al final se convierte en eso, pero me han vuelto a llamar, perdona, No te que preocupes. se vuelven un poco eso, ¿no? En títeres y al final pierdes un poco el respeto a la profesión y dejas de hacer por lo que te pagan, ¿sabes? Y al Claro. final te pagan para estar en las buenas y en las malas, y bueno, las malas muchas veces tienes que decirle al jugador, oye, mira, así no vamos bien. Y el jugador al final te puede decir, no, pues mira, pues yo creo que sí, que esto es lo que tenemos que hacer. ¿No? ¿Vale? Pues al final el jugador es el que manda, ¿sabes? Lamentablemente en algunos casos, ¿sabes? El tío de Nadal lo dijo, ¿no? Dijo, mira, en una entrevista, dijo, yo no acepté que Rafa Nadal me pagase porque si en el momento en el que él me pagase, ya no podía tener la libertad de decirle lo que pienso. Esa es una Total. entrevista que dio el tío de Tony Nadal Ujú. y tiene razón. Entonces, yo muchas veces pues tengo que ser listo de que lo que digo porque al final es mi jefe, ¿sabes? Claro. Y ahí, Manuel, ¿cómo lidias con tu propia psicología? Porque aquí siempre en profesiones como la tuya, bueno, también incluyo la psicología, en fin, cualquier profesión de la salud que esté dedicada al rendimiento, para mí hay una palabra que es clave, que es cuando es suficiente, ¿no? Cuando tengo suficiente conocimiento, cuando sé lo suficiente sobre algo como para aplicarlo, cuando le estoy dedicando el suficiente tiempo para resolver X situación, X problema con este jugador, con este grupo, con este equipo. ¿Cómo has sido tú también encontrando tus tiempos, también sabiendo que si te dejas llevar, pues al final el trabajo te puede demandar el oro y el moro, ¿no? Como se suele decir, 24/7, y un poco establecer límites, además en una cultura que, como la americana, que es pro producción y estar todo el día conectado y buscando esas soluciones, un poco como has encontrado ese equilibrio contigo mismo también para rendir mejor, que al final es lo paradójico de esto, ¿no? Que nos desgastamos y acabamos quemados, acabamos rindiendo peor cuando en principio pensamos lo contrario, ¿no? Pues, bueno, mira, en términos de conocimiento y en términos académicos y demás, cuando empecé mi trayectoria como fisio sí que tenía una necesidad por tener títulos, Ujú. ¿no? Era como, yo lo digo, tenía titulitis, ¿sabes? Mm. Además que quería hacer cursos, pensaba que más es mejor, cualquier curso, estaba siempre buscando por hacer cursos, invertía mucho dinero en eso y tiempo. Luego llega un poco a la conclusión de que muchos de los cursos que hice me los podría haber evitado leyéndome un libro o viendo 4 vídeos de YouTube, la verdad. Claro. Con lo cual luego pues sí que creé un poco la confianza cuando ya tuve algo más de experiencia de saber discernir de qué es lo que me hacía falta realmente estudiar o que, por lo que te digo, ¿no? Podía buscar información. Hoy día hay mucha información online, ¿sabes? Y en redes, Sí. yo cuando empecé no había nada de eso, ¿sabes? No tenías acceso, ¿no? Entonces, bueno, pues en términos formativos, pues pasé por un momento en el que era como no sé, un adicto, ¿no? A querer hacer cursos y tal. Y luego pues he ido aprendiendo de otra manera, ¿sabes? Ya me he ido enfocando más en aprender a hacer cosas más que en recolectar títulos, la verdad. Claro. Entiendo que será algo parecido a lo que le pasa a mucha gente en otros ámbitos profesionales, ¿no?
El trabajo, pues mi trabajo, pues el problema que tiene mi trabajo es apasionante, pues al final yo tengo una suerte, lo que te decía, ¿no? He trabajado en la NBA, he trabajado con Porzingis, que es yo he jugado de un talento increíble, trabajo con Russell, que ha sido campeón de la Super Bowl, ha sido 10 veces Pro Bowl, he jugado mejor pagado de la NFL en 3 momentos distintos, uno de los mejores deportistas pagados creo que en 2018 estaba, no sé si fue el sexto deportista que más dinero ganó en un año, o sea, un jugador, un perfil muy top, ¿no? Ya no solo por todo lo que él ha conseguido, sino también por la persona que es, ¿no? Un tipo excepcional, ¿sabes? Y he trabajado pues con Doncic, he trabajado con Nowitzki, que Hall of Fame de la NBA y el sexto máximo anotador de la historia de la NBA. En fin, he trabajado con Brunson, que ahora es la estrella de los Knicks. O sea, he trabajado con muchos deportistas del más alto nivel, ¿no? Y eso, pues, evidentemente es una suerte, pero claro, es una vida muy exigente a nivel personal y familiar. Entonces, eso es lo que peor llevo, ¿no? El de estar fuera de casa, el tener que viajar tanto, el no estar con mi mujer. Hace 2 años que no piso España, ¿sabes? Yo me despierto a las 4:30 de la mañana. O sea, pregunta tú cuántos fisios en España se despiertan a las 4:30 de la mañana para ir al trabajo, ¿sabes? Yo empiezo con Russell a las 4:50 de la mañana. La gente no se lo cree, pero es que es así, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Pues porque es un hombre que se despierta muy temprano, él quiere sacar una sesión antes de irse al entrenamiento, él a las 7 de la mañana ya está con el equipo, y luego cuando sale de ahí, pues hay veces que sale a las 6 de la tarde y ya lo estoy esperando y trabajo con él por la tarde, ¿sabes? Y luego pues vive en San Diego también la postemporada, con lo cual la postemporada que va desde enero hasta agosto, ¿sabes? Yo estoy fuera de casa mucho tiempo, ¿sabes? Entonces, eh, llevo unos años donde el equilibrio a nivel personal y familiar, pues es el challenge, ¿no? Es lo que me hace plantearme que, bueno, ¿hasta cuándo, no? Y para mí el hasta cuándo, yo siempre dije que esto lo haría durante 10 años, creo que lo voy a hacer 9. Voy a hacer 9 temporadas en Estados Unidos y, luego pues mi idea es volverme a España y bueno, sí, tengo otros jugadores con los que puedo ir haciendo cosas, el propio Russell, no sé cuál es su horizonte temporal como jugador, pero bueno, mi intención es volverme para España ya y tener una vida más tranquila, no viajar tanto, estar más presente en casa. Aunque bueno, yo al final cuando estoy en casa le dedico todo el tiempo a mi mujer y a mis hijas, ¿sabes? Entonces, lo que más me gusta hacer del mundo es llevar a mis hijas al colegio por la mañana, ¿sabes? Entonces, estoy como siempre deseando llegar para poder por la mañana cogerlas y llevarlas al cole, ¿sabes? Claro. También quiero que es cierto que luego, por ejemplo, pues bueno, cuando estoy, pues tengo tiempo libre, ¿sabes? Estoy en casa, mi trabajo no es un trabajo de tener que echar 12 horas seguidas, sino es un trabajo de trabajar todos los días. Cuando estamos durante la temporada, yo trabajo todos los días durante horas raras. O sea, trabajo por la tarde, primera hora de la mañana, ¿sabes? Los domingos, da igual que sea Navidades o que sea Thanksgiving, ¿sabes? Es lo que hace que vas un poco a destiempos y a deshoras, ¿no? Cuando la gente está a lo mejor disfrutando, pues tú tienes que ir a trabajar, ¿sabes? Pero también quiero que mis hijas crezcan sabiendo que la vida no es fácil, que no se puede tener todo, que hay que trabajar. Por suerte mi mujer no tiene que trabajar, con lo cual pues eh, ella pues tiene la suerte de que mi mujer pues está con ellas todo el tiempo, ¿no? Y han tenido pues una vida pues que yo no la tuve de chico, ¿sabes? Quiero decir, a nivel pues los sitios donde hemos vivido, las experiencias que le hemos podido dar a nuestras hijas, a nivel sí, de temas materiales, etcétera, etcétera, pues quiero decir que tampoco me importa que ellas creciendo vean que su padre tiene que trabajar, ¿sabes? Ahora ya cuando nos vamos para España, pues voy a seguir trabajando, pero voy a trabajar más tranquilo, ¿sabes? No voy a estar como estoy ahora, claro. Y bueno, se intenta, ¿sabes? El equilibrio es difícil. Complicado.
Escuché una frase de hace tiempo con la que me identifico totalmente, como que decía algo así como que las personas que tienen un carácter fuerte y como que aspiran a mucho, ¿no? No pueden tener una vida sencilla y tranquila, ¿sabes? Es como que el precio de una cosa es el otro y al revés, ¿sabes? Total. Si quieres tener una vida tranquila, en cierta manera tienes que sacrificar tu éxito, y si quieres tener éxito, pues en cierta manera tienes que sacrificar tener una vida tranquila, ¿sabes? Mm. Y me identifiqué totalmente porque dije, es que es verdad, ¿sabes? Yo para estar aquí y tener el éxito profesional, tienes que sacrificar algo. O sea, hace 2 años que no piso España, ¿sabes? Me tengo que despertar Mm. temprano, tengo que estar lejos de mi casa, tal. Pero bueno, tengo la opción de trabajar en la NBA, en la NFL, ¿sabes? Y tienes claro el punto y final, que eso a mí me parece Y determinante, ¿no? lo El tengo no, bueno, voy a ver hasta cuándo, que al final siempre el cuerpo te va a pedir seguir. Y el tener claro esa fecha de caducidad creo que me parece súper sano. Sí, yo me lo he planteado así. Soy un hombre muy familiar. Tengo, como te digo, una unión fuerte a mis costumbres, a mi familia, a mis amigos, a mis padres, y a mí me pesa, aunque por lo que te digo, soy consciente de que a nivel profesional he tenido muchísima suerte y es donde, en fin, es un sueño, ¿no? Lo que estoy viviendo y que voy a sacrificar. O sea, al final me Claro, acordaré de esto cuando hombre. esté en Sevilla. A lo mejor diré, hostia, pues podría estar trabajando con el chico este que juega al béisbol en Toronto, o con el chico que Mm. juega en los Broncos en la AFL, o podría estar trabajando con Quad, lo que te explicaba un poco antes, ¿no? Las distintas Sí. propuestas que te van saliendo, pero bueno, sí, me entrarán momentos donde diría yo, hostia, ¿sabes? Estoy trabajando con todo el respeto del mundo, ¿eh? Estoy trabajando con, yo qué sé, con el típico corredor aficionado, jugador de pádel que se hace daño un fin de semana, cuando lo que me Sí, apetece es trabajar con un tío que juega mañana contra los Cowboys, ¿sabes? total. Pero no se puede tener todo. Así que, bueno, yo soy Exacto. consciente de eso, ¿sabes? Y no pasa nada. Exactamente. No creo, Manuel, que haya mejor guinda que esa frase para cerrar, la que comentaba hace un ratito. Ha sido un placer escucharte y saber un poco más sobre los entresijos de no solo de tu profesión, sino de tu profesión a esos niveles y de cómo has llegado hasta ahí, que al final creo que son historias que, bueno, hemos hablado del riesgo, de la aventura, del hacer y luego preguntarse o pensar, ¿no? Con esa anécdota, así que solo me queda agradecerte el tiempo, el espacio que me has dado y la conversación que hemos tenido y dejarte el micrófono abierto para que cierres como te apetezca este episodio 109 de Psych and Roll. Bueno, nada, Javier, el placer ha sido mío. No es la primera vez, creo, que hago un podcast tan personal. Siempre he estado más enfocado en performance, ¿sabes? No sé, en metodologías de entrenamiento, o no sé, Claro, siempre no ha sido un tema tan personal. Ha estado muy bien. Te agradezco tu tiempo también y tu invitación. Y bueno, a las personas que escuchen quizá mi historia, yo siempre, cuando la gente me contacta por redes sociales, yo no soy muy activo en redes sociales, pero bueno, cuando hay gente que me contacta en redes sociales, siempre contesto, y yo animo a la gente. Sobre todo, tenemos un discurso un poco negativo en España, ¿no? No somos conscientes de lo bueno que somos trabajando. Yo prefiero trabajar con un fisio español a con un fisio americano. Entonces, pero no terminamos de creérnoslo, ¿no? Y esa confianza en uno mismo, a mí me ha dado la seguridad, ¿no? Para llegar a donde he llegado, ¿sabes? Entonces, si hay chicos que escuchen mi historia, pues me gustaría que ellos dijeran, hostia, pues yo podría hacerlo perfectamente, ¿sabes? Así que nada, simplemente cerrar con eso, y agradecerte tu tiempo también, Javier, y tu interés, y nada, aquí me tienes. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.